Hola y bienvenidos a Matefanáticos. En esta oportunidad te voy a enseñar a resolver ejercicios aplicando trazos auxiliares con el primer criterio, el criterio de la sevillana. Atentos. Bien, en nuestro primer problema nos piden calcular el valor de x. Observamos entonces la figura y nuestro primer paso va a ser trazar la sevillana interior BE. La trazamos desde B hasta E. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es formar un triángulo isósceles, el triángulo ABE. Formamos el isósceles, sabes que el isósceles tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales, es decir, 2 alfa y también tiene que ser acá en E 2 alfa. Ahora bien, tu tercer paso va a ser aplicar el teorema del ángulo externo, donde en el triángulo EBD, en este triángulo EBD, observa, tienes un interno alfa y un externo 2 alfa. Tú sabes que el externo es la suma de los dos internos no adyacentes. Entonces, si ya tienes alfa, aquí en la parte superior también tiene que ser alfa. Ahora, ¿qué has formado? Has formado un triángulo isósceles, el triángulo EBD. Isósceles, dos ángulos iguales, dos lados iguales. Te concentras en el ángulo D. Tienes 60 menos alfa y tienes alfa. Eso es la medida del ángulo de 60 grados. ¿Por qué? 60 menos alfa más alfa te da 60 grados. Ahora observa que vas a trazar la sevillana interior desde E hasta C. ¿Para qué lo haces? Porque si ya tienes 60 grados en D y es un triángulo que tiene dos lados iguales, vas a formar un equilátero SD. ¿Por qué? Porque va a ser 60 grados aquí en E, 60 grados en C. Y ya sabes que un triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Si tienes bolita en ED, bolita en CD, también tiene que ser bolita en EC. Listo. Ahora, te concentras en la figura en el triángulo EBC isósceles. Si tienes x más alfa o alfa más x, como tú lo prefieras, en B, acá en C también tiene que ser x más alfa. En la parte inferior, el valor del ángulo E no lo tengo todavía, le voy a colocar y. Pero si tú sumas 2 alfa más y más 60, te tiene que dar 180 grados. Despejamos y. Y va a ser igual 180 menos 60 menos 2 alfa, obteniendo y igual a 120 menos 2 alfa. Entonces ya tenemos el valor de y. Te vas a concentrar en el triángulo EBC. ¿Listo? ¿Qué vas a tener? Que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, y más x más alfa tiene que ser igual a 180. Reemplazamos el valor de y, que es 120 menos 2 alfa. 120 menos 2 alfa más 2x más 2 alfa tiene que ser igual a 180. Se van 2 alfa y te va a quedar 2x va a ser igual a 180 menos 120. 2x igual a 60 grados y obtenemos el valor de x igual a 30 grados. Problema terminado. Bien, en este problema nos piden hallar el ángulo θ. Mira, tu primer paso va a ser trazar la sevillana interior de E. Trazamos la sevillana interior de D hacia el punto E. Recuerda que el objetivo es formar el isósceles. En este caso vamos a formar el isósceles DS. Ya sabes que un isósceles tiene ángulos iguales y también tiene lados iguales. Tu siguiente paso va a ser aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo BED, en este triángulo que te acabo de resaltar. Si tienes a θ como interno y como externo tienes a 2θ, ya sabes que el externo es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Por lo tanto, el ángulo en D va a ser igual a θ. ¿Qué pasa aquí? Que has formado un nuevo isósceles, ¿cierto? El isósceles BED. Si es isósceles, dos ángulos iguales y también tiene que tener dos lados iguales. Ahora vas a aplicar la suma de ángulos internos en el triángulo ABC. Este ángulo todavía no tengo el valor, le voy a llamar Y. ¿Listo? Entonces, si yo aplico la suma, va a ser Y más θ más 2θ más 10θ igual a 180 grados. Y más 13θ igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo Y
va a ser igual a 180 grados menos 13 teta. Recuerda que la suma de ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Reemplazo el valor, 180 grados menos 13 teta. Tu siguiente paso va a ser calcular la medida del ángulo B. Si tienes 180 grados menos 13 teta, le tienes que sumar teta, ¿cierto? En total para que sea la medida del ángulo B. Por lo tanto, 180 grados menos 13 teta más teta, el ángulo B tiene un valor de 180 grados menos 12 teta. Lo dejamos ahí. Siguiente paso, trazar la sevillana interior AE. ¿Listo? Has formado un isósceles, el isósceles ABE. Ya sabes que el isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. La medida del ángulo A es 10 teta, pero nosotros lo vamos a acomodar a nuestra conveniencia para formar este isósceles. Recuerda que la medida del ángulo aquí en A era 10 teta, ¿cierto? Listo. El ángulo B, ya lo hallamos, es 180 menos 12 teta. ¿Qué vas a hacer? Tú sabes que la suma de ángulos internos tiene que ser 180 en todo triángulo. Entonces, ese 10 teta lo vas a descomponer en 6 teta. Y si ya colocaste 6 teta en este lado, el otro ángulo en E también tiene que ser 6 teta. ¿Listo? Formaste el isósceles. Si todo el ángulo A vale 10 teta, tienes que completar. Ya colocaste 6 teta, ahora te falta 4 teta. Vas a aplicar el teorema del ángulo externo en EDC. EDC. Mira, tienes 2 teta, 2 teta. Aquí tendría que ser 4 teta todo. Pero ya tienes teta en rojo. ¿Cuánto te falta? 3 teta. ¿Listo? Por ángulo externo, 4 teta. Te das cuenta que se formó el isósceles AED. Tienes 4 teta, 4 teta. Dos ángulos iguales, por lo tanto tienes que tener dos lados iguales. Bien, llegado a este punto, te das cuenta que has formado un equilátero. El equilátero ABE. Y tú sabes que todo triángulo equilátero, los ángulos miden 60 grados. Los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Por lo tanto, 6 teta va a ser igual a 60 grados. Teta va a ser igual a 10 grados. Problema terminado. Bien, en el siguiente problema nos piden calcular el ángulo X. Mira, primer paso, vas a trazar la sevillana interior BE. Trazamos la sevillana. ¿Cuál es el objetivo? Formar un isósceles. En este caso, nuestro isósceles va a ser el triángulo ABE. Ya sabes que un isósceles tiene dos lados iguales y también va a tener dos ángulos iguales. En este caso, 30 grados en A, 30 grados en E. Tu tercer paso, aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo EBD. En este triángulo que te voy a sombrear, tú observas que el interno es 15, el externo es 30. Por lo tanto, recuerdas que el externo es la suma de los dos internos no adyacentes. Si tienes 15, aquí arriba también tiene que ser 15 grados. Cuarto paso, se va a formar otro isósceles, en este caso el triángulo EBD. Ya sabes, isósceles, dos lados iguales. Ya tienes los dos ángulos internos iguales. En este caso es 15. Ahora mira, quinto paso. Te das cuenta que la medida del ángulo D es 60. Tienes 15 grados más 45, 60 grados. Y observas que tanto el lado ED como el lado CD son iguales. Por lo tanto, en tu sexto paso vas a trazar una sevillana interior EC. ¿Listo? Ya tienes que la medida del ángulo D es 60 grados. Si también son lados iguales ED y CD, vas a formar un equilátero, el triángulo equilátero ECD. Ángulo del equilátero, ya sabes, 60 grados y 60 grados aquí en C. El equilátero tiene tres lados iguales. Ahora, te concentras en el triángulo EBC. El triángulo EBC es isósceles. Si tienes en B 15 más X o X más 15, como tú prefieras, en C también tiene que estar X más 15. En el lado o en el vértice E no tenemos el ángulo, lo vamos a llamar Y. Pero si tú sumas 30 más Y más 60, te va a dar 180 grados. Y va a tener un valor de 90 grados. Entonces, en el triángulo EBC,
Si tú sumas los ángulos internos, te tiene que dar 180 grados, ¿cierto? Y más x más 15 más x más 15 igual a 180. Pero ya sabes que y tiene el valor de 90 grados. 90 grados más 2x más 30 igual a 180. 2x va a ser igual a 180 menos 120. 2x igual a 60 grados. Por lo tanto, la respuesta x tiene un valor de 30 grados. Problema terminado. Seguimos. Bien, en este problema nos piden calcular el ángulo alfa. Tu primer paso, trazar una sevillana interior DE. Trazamos la sevillana. El objetivo, ya sabes, de una sevillana es formar un triángulo isósceles. En este caso se va a formar el triángulo DEC isósceles. ¿Listo? Ya sabes que un isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. En este caso, 2 alfa. Tercer paso, vas a aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo BED. En este triángulo, si tú tienes el interno alfa y el externo 2 alfa, aquí en D tiene que ser alfa. ¿Por qué? Porque la suma de los internos no adyacentes te va a dar el ángulo externo. Cuarto paso, te das cuenta que has formado el triángulo BED isósceles. BED isósceles. ¿Listo? Dos lados iguales, dos ángulos iguales, en este caso alfa. Tu quinto paso es aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo DBC. En este triángulo DBC. Tienes alfa y 2 alfa como internos, por lo tanto el externo va a ser 3 alfa. Siguiente paso, vas a trazar la sevillana interior AE. ¿Para qué? Para formar nuevamente el isósceles. Vas a completar los ángulos del triángulo AED. Ya sabes que es isósceles. Tienes 4 alfa en D. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si el ángulo en A y el ángulo en E deben ser iguales, completando los ángulos va a ser 90 menos 2 alfa y 90 menos 2 alfa. ¿Listo? Te das cuenta que en E has formado un ángulo de 90 grados. Porque 90 menos 2 alfa más 2 alfa te queda 90 grados. ¿Listo? El ángulo en E es 90 grados. Se forma el triángulo rectángulo ABE. ¿Listo? Has formado el triángulo rectángulo ABE. 45 y listo. 45 grados. Se forma y te das cuenta que has formado el triángulo equilátero AED. Si es equilátero, ya sabes que los ángulos internos de un equilátero es 60 grados. Tienes 3 alfa más alfa igual a 60, 4 alfa igual a 60 grados, por lo tanto alfa tendrá un valor de 15 grados. Problema terminado. Bien, en el siguiente problema nos piden calcular el ángulo X. Tu primer paso va a ser completar los ángulos del triángulo BCD isósceles según la imagen. Si ya tienes 100 grados en C y es isósceles, en B va a ir 40 grados y acá en D también 40 grados. Vamos a colocar un punto E para que sea nuestra referencia para el segundo paso. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo BCE. Si tú aplicas el teorema del ángulo externo, aquí en E va a ser 65 grados. Tercer paso, aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo AED. AED externo. ¿Listo? Si ya tienes 30 en D, ¿listo? En ese triángulo AED, si ya tienes 30 en D, aquí en A tiene que ser 35 para que el externo en E te dé 65 grados. Siguiente paso. Trazamos la sevillana interior CF. ¿Listo? Trazamos la sevillana interior. ¿Cuál es el objetivo? Formar el triángulo FC de isósceles. Ya sabes que una sevillana interior siempre tiene que buscar el isósceles para que pueda relacionar con los otros datos del problema. Isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. En este caso va a ser 70 grados. Ahora,
aplicamos el teorema del ángulo externo en el triángulo ACF. ACF. Tengo 35 en el interno, 70 en el externo, por lo tanto aquí en C va a ir 35 grados. ¿Qué formé? Formé el isósceles ACF. 35 grados, los lados también tienen que ser iguales, es decir, AF tiene que ser igual a FC. Siguiente paso. Trazamos la sevillana interior BF. ¿Listo? Hemos trazado la sevillana interior BF para formar que el triángulo equilátero BCF, ya que en el ángulo C tenía 60 grados y los lados BC y CF eran iguales. He formado un equilátero. Ya sabes que un equilátero tiene 60 grados cada uno de sus ángulos internos. 60 aquí, arriba tengo 40, me faltaría 20 grados. El equilátero tiene tres lados iguales, no te olvides de eso. Ahora bien, si tú te enfocas en el triángulo ABF, es un triángulo isósceles. Tienes x más 35 en A, por lo tanto acá en B también tiene que ser x más 35. Llegado a este paso, vas a aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo ABF. X más 35 más X más 35 va a ser igual a 60 más 70. 2X más 70 igual a 130. 2X va a ser igual a 60 grados. Por lo tanto, X tendrá un valor de 30 grados. Problema terminado. Recuerda que el objetivo de la sevillana siempre es formar un isósceles, o en todo caso tratar de relacionarlo con los otros ángulos y que nos facilite la resolución del problema. Seguimos. Bien, en este problema nos piden calcular el ángulo X. Tu primer paso va a ser aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo AED. ¿Listo? Tiene 18 de interno, 30 de interno, por lo tanto, el ángulo externo va a ser 48 grados. Siguiente paso, vas a aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo BCE. Si ya tengo 48 externo y tengo 42 en C como interno, me faltaría 6 grados aquí en B. Tercer paso, completar ángulos en el triángulo BCD, que ya sabemos que es isósceles. Entonces, aquí en D va a ser 6 grados. ¿Listo? Ya sabes que un isósceles tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales. Cuarto paso va a ser trazar la sevillana interior CF. Trazamos la sevillana interior CF. Ya sabes que el objetivo es formar un isósceles, en este caso 36 grados, 36 grados. El triángulo FCD va a ser isósceles. Pintamos acá. Entonces vamos a aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo ACF. Tengo 18 como interno, 36 como externo, por lo tanto aquí en C tiene que ser 18 grados. Te das cuenta inmediatamente que has formado en C un ángulo de 60 grados. Vas a formar el isósceles, o se ha formado el isósceles ACF. ¿Listo? Ya sabes que si FC y AF tienen que tener la misma medida. Ok. Trazamos la sevillana interior BF. En C ya tengo 60 grados. Si los dos lados son iguales, el lado BC y el lado CF son iguales, vamos a formar un equilátero, el equilátero BCF. Ya sabes que un equilátero, los ángulos son 60 grados, cada uno de sus ángulos internos. Tengo 60 grados en C, aquí en F también voy a tener 60 grados, y en B ya tengo 6 grados, me faltará 54 grados. ¿Qué más? Recuerda que el equilátero tiene tres lados iguales. Vamos a pintar acá para completar los tres lados iguales. Se forma el triángulo ABF isósceles. Si tengo X más 18 en A, aquí en B también tiene que ser X más 18. ¿Qué vas a aplicar? Vas a aplicar el teorema del ángulo externo en el triángulo ABF. Si tú sumas X más 18 más X más 18, tiene que ser igual a 60 más 36. 2x más 36 va a ser igual a 96.
2x va a ser igual a 60, por lo tanto x va a ser igual a 30 grados. Problema terminado. Seguimos. Bien, en este problema también nos piden calcular el ángulo en X. Tu primer paso va a ser trazar la sevillana interior CE. Ya sabes que el objetivo es formar el isósceles. En este caso, el triángulo SD va a ser isósceles. 20 grados en D, 20 grados en E. Dos lados iguales, en este caso sería el EC y el CD. Siguiente, aplicamos el teorema del ángulo externo en el triángulo ACE. Tiene 10 grados como interno, 20 grados como externo, por lo tanto, aquí en C va a ser 10 grados. Siguiente paso, se forma el triángulo ACE isósceles. ACE isósceles. EC tiene que tener la misma medida que AE. ¿Listo? Circulito en AE, circulito en EC. Siguiente, trazamos la sevillana interior BE. ¿Listo? Te das cuenta que en C has formado un ángulo de 60 grados y el triángulo BCE es isósceles. Por lo tanto, vamos a completar ángulos en el triángulo BCE, que ha formado un equilátero, ¿cierto? 60 y 60 grados. Siguiente paso. Un equilátero tiene tres lados iguales. ¿Listo? En este caso el ángulo o el lado BE tiene que ser igual al lado BC, igual al lado CE. Agregamos el circulito entonces. El triángulo ABE es isósceles. Si tengo x más 10 en A, aquí en B también tengo que tener x más 10. Siguiente paso es aplicar el teorema del ángulo externo en ese triángulo, en el triángulo ABE. Sumamos x más 10 más x más 10 va a ser igual a 60 más 20. 2x más 20 igual a 80. 2x va a ser igual a 60 grados. Por lo tanto, x va a tener el valor de 30 grados. Y hasta aquí nuestro video de trazos auxiliares. No te olvides suscribir para los siguientes videos. Hasta luego.